ya parece que no son visitantes, son pensionistas. Hoy día vamos a hablar de artrópodos. La clase involucra a un gran filum. Es un grupo muy abundante, muy importante también para el hombre. Voy a compartirles la presentación. Y este grupo es extremadamente importante para nosotros por cuanto es un grupo que es el más abundante, el más antiguo del planeta, el más antiguo dentro de los más abundantes. Hubo un periodo en que fue muy importante para los ecosistemas prehistóricos con organismos de gran tamaño. Actualmente los tamaños son bastante más limitados, menos de 60 centímetros, algunos casos todavía un poquito más grandes que quedan en Asia, fundamentalmente en estos bosques tropicales. Sin embargo, el grueso de sus representantes son de pequeño tamaño, no hay tamaños tan grandes. Fíjense en la diapositiva que puse, que es el inicial de este gran filum artrópoda. Involucra a todos estos animales, desde las escolopendras, los ciempiés, los milpiés, los insectos de todo tipo, los crustáceos y los quelicerados, que son los tipos de arañas. Los cuerpos de todos estos animales cumplen un patrón similar. Aquí en la diapositiva está dibujado en color anaranjado lo que son las cabezas, la zona anterior, ¿cierto? En un color verde claro lo que es el tórax. Importante también mencionar que todas las estructuras de locomoción, lo que son las patas, van adheridas a lo que es el tórax. Nunca van a ir dentro del abdomen. Y en un verde más oscuro está el abdomen. Las tres zonas o los tres tagmas fundamentales de este gran filum artrópoda. Artrópoda tiene hartas diferencias y eso es lo que nos genera que en este gran grupo, ¿cierto? Vamos a tener que ir revisando los distintos subfilum en forma separada. Les quiero decir que cualquier cosa, cualquier duda, por favor, vayan interrumpiéndome. El primer grupo que vamos a ver es un clado específico de los artrópodos que es llamado los panartrópoda. Este clado lo que comparte fundamentalmente con todo el resto de los artrópodos es la presencia de la ecdisis, que es la muda, es la capacidad de cambiar, ¿cierto? Esta cubierta externa, cuando ellos crecen, es como si tuvieran una coraza que es dura, es rígida, y al momento de crecer tienen que deshacerse de ellas para poder aumentar su tamaño corporal. Además, cumple con las otras características de ser un grupo de protostomados, celomados, y en este primer clado se encuentran tres grandes filum. Vamos a tomar primero los onicóforos y luego los tardígrados, y en forma superficial los vamos a abordar. En general, las aportaciones biológicas de los artrópodos son la presencia ya bastante marcada de la cefalización, con la aparición de órganos de los sentidos, estructuras bien desarrolladas. Hay que recordar que aquí podemos encontrar antenas, ojos compuestos, ocelos en algunos grupos. Los metámeros se han especializado. ¿Se acuerdan que los metámeros eran estas zonas que se repiten, estos segmentos? Aquí nos encontramos con que se han especializado en tres zonas que son fusión de metámeros. Decíamos que estos metámeros, estas zonas fusionadas, se llaman tagmas hoy en este momento, y hay tres: la cabeza, ¿cierto?, que es el primer tagma, el tórax, que es el segundo tagma, y el abdomen, que es el tercer tagma. Hay apéndices pares con pelos sensoriales, mencionaba yo las antenas hace un rato, pedipalpos en el caso de las arañas. La locomoción se realiza a través de una serie de apéndices articulados, que de ahí viene el nombre de estas patas articuladas, y que tienen una fuerte dotación muscular. Hay un exoesqueleto de quitina que le da la estructura rígida y dura,
la cavidad celómica se ha reducido y tiene una función fundamentalmente para distribuir la sangre, convirtiéndose en un hemocele. El sistema respiratorio va a variar dependiendo de qué grupo es el que nosotros revisemos. Puede ser de tipo traqueal, es decir, como un sistema de tubos que recorre el cuerpo, a eso se refiere traqueal. Son verdaderos tubos que recorren el cuerpo y se conectan entre sí como si fueran cañerías. Puede ser branquial, a través de branquias, como pasaba con los moluscos, ¿cierto? Que es imaginarse un pulmón volteado y que están las estructuras receptoras del oxígeno y el intercambio gaseoso por fuera, y un pulmón que se le llama el libro porque los distintos componentes, lóbulos, van a estar posados uno encima del otro, como si fueran páginas de un libro. Hay bastantes órganos sensoriales y hay algo muy importante que a los biólogos les ha llamado bastante la atención, es la organización social que presentan algunos grupos. Ustedes recordarán el caso de las abejas, ¿cierto? Donde hay una reina y obrera, que también se replica en las termitas y en las hormigas, la coloración de gran parte de ellos con colores que asemejan flores, que asemejan hojas, e incluso en algunos casos fecas y productos de desecho de algunos animales para esconderse, y estructuras de protección. En cuanto a los ojos, que es una característica interesante, veníamos desde los cefalópodos, que tienen estos ojos compuestos de una sola lente, y acuérdense que cuando hablamos del pulpo dijimos que el pulpo, las jibias y los calamares tenían un ojo muy parecido al de los vertebrados. Vamos a continuar con las arañas y las larvas de insectos que tienen un ojo similar al caso anterior, con un solo lente, hasta avanzar al ojo compuesto, ¿cierto? Que está compuesto por muchas lentes y que se ve, como muestra aquí la imagen, como lleno de pequeños bultitos, que son las múltiples lentes que se van incorporando, que está presente fundamentalmente en casi todos los insectos, ¿cierto? Los crustáceos, y podíamos encontrarlo en algunos grupos muy particulares de moluscos y anélidos. La metamería. La metamería que les mencionaba anteriormente, que en los anélidos, que es el grupo que vimos la semana pasada, se observa aquí en cada uno de los anillos. En este caso dijimos que los metámeros se fusionan, quiere decir que hay un grupo importante de metámeros que se fusiona formando el tagma cabeza. Otro grupo importante se fusiona formando el tagma tórax. Y los posteriores se fusionan, ¿cierto?, formando el tagma abdomen. Aquí hay una reducción entonces de la metamería. Y la última imagen que les muestra un pez quiere ejemplificar que la metamería se mantiene incluso hasta los grupos de vertebrados, muy reducida y evidente solamente en algunas estructuras. Por ejemplo, acá la metamería está presente exclusivamente en los músculos, ¿cierto? En estas bandas musculares que presentan estos cordados. Entonces, en relación a la metamería, podemos encontrar tres segmentos bien definidos: la cabeza, el tórax, ¿cierto? Que el tórax llega hasta acá, y el abdomen. Todas las estructuras de locomoción se van a encontrar en el tórax. Si ustedes se fijan, las alas y las patas están insertas en el tórax. También, cuando hablábamos de cefalización, van a observar que las estructuras sensoriales fundamentalmente están concentradas en la cabeza. Acá tenemos las antenas, tenemos los ojos, y ese puntito negro que se ve ahí chiquitito son los ocelos. Y esta diapositiva me está mostrando cuántos fueron los metámeros que se fusionaron para formar cada uno de estos tagmas. El primer filum, Onychophora. Yo les coloqué bastantes videos en Canvas, me los voy a saltar en esta clase, o probablemente mostremos la parte inicial solamente, para no extendernos tanto con los videos. El primer filum, Onychophora, son los llamados gusanos de terciopelo. Este grupo es importante porque es un grupo bastante antiguo. Son llamados así porque son gusanos que tienen esta estructura, esta cubierta como muy vellosa, lo cual los hace que parecieran que fueran de terciopelo, así peluditos fino. Son carnívoros que viven en hábitats húmedos, escondidos en el bosque, en zonas muy frondosas. Se distribuyen en las regiones tropicales, subtropicales y en América del Sur.
tienen una distribución de tipo gondwanica. Exclusivamente en el caso de Chile nos encontramos con una familia que tiene un origen en este primer gran continente, supercontinente Gondwana, y por ende la familia Peripatopsidae la compartimos también con los otros lugares que formaron parte de Gondwana, llámese Australia, Nueva Zelanda, Tasmania. Se alimentan de otros animales y los capturan lanzando un chorro, como muestra esta foto, ¿cierto?, de una sustancia pegajosa, con la cual quedan adheridos, quedan pegados las presas, y ellos posteriormente las consumen y las comen a través de sus mandíbulas. ¿Qué comen? Fundamentalmente orugas, insectos, algunos caracoles, gusanos, pueden comer también termitas. Hay un grupo particular que vive dentro de los termiteros y se aprovecha de eso para comer distintos grupos de termitas. Son bastante pequeños, un máximo de 15 centímetros. Como les decía, Peripatopsidae es la familia presente en Chile, que tiene actualmente 4 especies. Aquí hay un par de fotos de Peripatopsidae, llamados estos gusanos de terciopelo, muy comunes. Fíjense que estas fotos están puestas aquí de gusanos que fueron encontrados en el Cerro Caracol de Concepción. Ahí se está moviendo un pequeño onicóforo. Vamos a pasar muy breve esta diapositiva. Las antenas son sensoriales y son importantes para nuestra fauna, por cuanto la presencia de esta única familia nos lleva a un registro de evidencia de este origen gondwánico de los bosques de Nothofagus del sur de Chile. El siguiente filum, tardígrada. Tardígradas son los llamados osos de agua. Yo creo que lo habrán visto en alguna ocasión. Este grupo son mencionados generalmente como muy resistentes. Últimamente se ha hablado de que serían los que resistirían frente a una hecatombe mundial por su capacidad de enquistarse y soportar la desecación y mantenerse en estos estados de latencia durante grandes periodos. Habitan fundamentalmente, ya que son tan pequeños, en las zonas húmedas, escondidos en la película de agua que cubre el musgo, los líquenes. Pueden haber algunos que sean marinos. Su forma es totalmente rechoncha, con estas pequeñas patitas provistas de garras. Están cubiertos de una cutícula, que no es quitinosa en este caso, y son bastante importantes. Acá tengo un video también que lo vamos a ver muy breve, si es que se conecta esto a internet, y que está ya en Canvas disponible para que ustedes lo puedan observar. Estos dos filums los vamos a pasar bastante rápido, porque básicamente nos interesa que ustedes puedan observar los filums, tener un poquito de claridad que existen, más no nos vamos a concentrar en ellos. Así se ve formalmente un tardígrado. Probablemente aparecen cuando vemos muestras de agua que sacamos o estas muestras que pudieran haber aparecido del humus que les pedí en algún minuto, que ustedes colectaran. ¿Ya? El video completo está en Canvas, como les decía. Nosotros vamos a avanzar el video. Siguiendo con el grupo, entonces, este gran filum artrópoda, que va a ser el que nos vamos a concentrar. El filum artrópoda está compuesto de 5 subfilum. El subfilum Trilobita, que lo deben haber escuchado en sus cursos en la Biología Integral 1, que son estos primeros grupos antecesores de los insectos actuales, ¿cierto? Y que fueron muy abundantes y hoy en día son fósiles. Es un subfilum que está totalmente extinto y solamente hoy en día podemos encontrar representantes fósiles. El subfilum Chelicerata, donde se encuentran todas las arañas, escorpiones y ácaros. El subfilum Crustacea, donde están los cangrejos, las langostas, los chanchitos de tierra. El subfilum Myriapoda, donde se encuentran los 1000 y 100 pies. Y el subfilum Artrópoda como tal, donde vamos a partir con Hexápoda, que es la más importante y la más abundante. El nombre, como les decía, artrópoda viene de patas,
¿cierto? Poda, y artrón articuladas. Todos ellos tienen las patas compuestas de articulaciones. Son los más importantes del reino animal, los más abundantes. Se cree que hasta el día de hoy no conocemos a todos sus representantes. Fueron muy importantes durante el periodo precámbrico. Hoy en día tenemos integrantes de pequeño tamaño, algunos solamente muy particulares pueden alcanzar tamaños superiores. Dentro de los modos de alimentación existe de todo, desde los carnívoros, los herbívoros, los omnívoros. La mayoría de ellos son herbívoros y generan grandes perjuicios para el ser humano, sobre todo las plagas que se producen en los cultivos, y también pueden vivir en todos los ambientes. Este gran filum artrópoda lo podemos encontrar en medio acuático marino, terrestre, ¿cierto? Y acuático de agua dulce. Los vamos a dividir con el primer rasgo más importante y que permite dividir nuevamente dos grandes clados. Fíjense, uno de los rasgos va a ser la presencia de apéndices, ya sean unirramios, es decir, compuestos por una sola rama, o apéndices birramios, que puedan tener dos ramas, como muestra acá. Dos ramas, rama 1, rama 2. Los que tienen apéndices unirramios, ¿cierto? Tienen estructuras únicas, sin que se ramifiquen. Y aquellos que tienen la estructura birramia, vamos a observar que tienen esta ramificación. Me está mostrando como, por ejemplo, los apéndices birramios, todos los crustáceos. Segunda característica que es importante para separarlos, las estructuras de la boca. Un grupo de ellos tiene quelíceros. Quelíceros son estas estructuras modificadas en la boca que tienen por función introducir, inyectar veneno, ¿cierto? Y además le ayudan a la manipulación y destrucción de los materiales que van a comer. Las arañas tienen quelíceros. Aquí están mis quelíceros, ¿cierto? Con esta garra que inyecta el veneno y esta pequeña dentición que va a ayudar a la destrucción del alimento. El resto tiene mandíbulas, como el grillo que me está mostrando al lado. Mandíbulas que van a permitir ir cortando el alimento. Las mandíbulas pueden tener modificaciones dependiendo del tipo de alimentación que vaya a tener este artrópodo. Sin embargo, nos permite diferenciar en aquellos que tienen unirramios sus apéndices, aquellos que tienen birramios los apéndices, aquellos que tienen quelíceros y aquellos que carecen de los quelíceros y en su lugar tienen mandíbulas. Otro elemento que es general dentro de este gran grupo es la tagmosis. Ya dijimos que tenían 3 tagmas bien definidos, pero si ustedes se fijan dentro de este gran filum, vamos a observar distintas constituciones de estos 3 tagmas. Por ejemplo, en los miriápodos podemos observar solamente 2 tagmas, la cabeza y un tronco corporal. Es decir, en uno de estos 1000 o 100 pies no vamos a encontrar la diferenciación en el tórax con el abdomen. Estos también están fusionados, constituyendo solamente la presencia de 2 grandes tagmas. En los crustáceos podemos observar la cabeza está fusionada con el tórax, conformando un cefalotórax. Cefalotórax. Y, al igual que en el caso anterior, solamente observamos 2 tagmas, un tagma inicial, cefalotórax, y un segundo que es el abdomen. Se fijan que esto se replica en el caso de los quelicerados, que son las arañas y los escorpiones. La cabeza está fusionada con el tórax, formando un cefalotórax y un abdomen. Cefalotórax y un abdomen, ¿ya? Y en el caso de los hexápodos, el resto de los insectos, vamos a encontrar los 3 tagmas. La cabeza, bien diferenciada, el tórax y el abdomen. Esto también es importante tenerlo en consideración por cuanto nos permite ir diferenciando cada uno de estos grandes subfilum que van constituyendo este filum artrópoda. Otro rasgo que voy a aprovechar de mencionárselos aquí
para que ustedes lo tengan en consideración. Fíjense que algunos de ellos tienen antenas y otros no. ¿Quién tiene antena? Miriápoda tiene antena. Crustácea tiene antena. Y insecta tiene antena. Nunca, por favor, nunca los quelicerados van a tener antenas. Nunca, 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 nunca van a tener antena. No, jamás, jamás van a tener una antena. ¿Ya? Subfilum trilobita. Ustedes me van diciendo, chicos, si se me atrasan. Subfilum trilobita, dijimos que están extintos, cumplen con las características de nuestros artrópodos. Fíjense que aquí tenían antenas, unirramias, tienen su cabeza, ¿cierto? Su tórax y su abdomen, bien separado. El cuerpo con 3 tagmas, fueron muy, muy importantes durante un periodo. Acá tenemos los apéndices de las patas, son birramios, aquí se separan en 2. Y hoy en día están extintos. ¿Cómo respiraban? A través de branquias. Esta diapositiva nos muestra básicamente gran parte de este grupo de artrópodas. Nos está mostrando básicamente que los insectos son más cercanos filogenéticamente a los crustáceos, mucho más cercanos que a las arañas, los quelicerados, y a los miriápodos. Eso también nos permite a nosotros reconocer algunos rasgos que tienen en común. Por ejemplo, ¿cierto? La presencia de las antenas, que se las mencionaba anteriormente. El primer subfilum, Chelicerata. Chelicerata se caracteriza por tener apéndices unirramios, es decir, no tienen esta división, esta ramificación. El primer par de apéndices, ¿cierto? En vez de constituir algún tipo de otra estructura, como pudiera haber sido una antena o alguna otra, se transforman en los quelíceros, que tienen esta función, ¿cierto?, alimenticia. El segundo par de apéndices se transforman en los pedipalpos. Los pedipalpos son estas patitas que tiene la araña aquí adelante que le sirven y tienen función sensorial, le permiten ir tanteando, ir sintiendo el entorno. También cuando atrapan una presa, la tocan, la sienten con estos pedipalpos que tienen su función sensorial. Dijimos que la tagmosis, ¿cierto? Tenían solamente 2 tagmas, un cefalotórax y un abdomen, que reciben el nombre además de prosoma y opistosoma. Prosoma, el cefalotórax, y opistosoma, el abdomen. Tienen 4 pares de apéndices caminadores localizados en el prosoma. O dicho de otra forma, tienen 8 patas. Principalmente son terrestres y por ende respiran a través de un pulmón en libro. Algunos, más primitivos, pueden tener un sistema traqueal o branquial y por ende respiran a través de este. Una imagen, una cercanía, ¿cierto?, de estos quelíceros. Aquí tenemos los quelíceros de una araña, sus ojos, que dijimos que estaban compuestos de solamente una lente, no son ojos compuestos, son ojos simples. 8 ojos tienen las arañitas y este par de quelíceros anteriores. Hay 3 clases que componen a este subfilum Chelicerata. La clase arácnida, donde se encuentran todas las arañas, los escorpiones y los ácaros. La clase merostomata, donde están los cangrejos cacerolas o herraduras, como muestra esa imagen. Y la clase pignogónida, donde están las arañas marinas, que son las arañas frágiles. Fíjense un par de cosas. Estos individuos que son marinos, cangrejo, herradura, posee branquias para respirar. Las arañas, clase arácnida, va a tener pulmón en libro, ¿ya? Merostomata.
La estrellita que les coloqué en azul quiere decir que hay un video también disponible en Canvas. La clase Merostomata, que la vamos a mencionar también bastante rápido, tiene solamente 5 especies en la actualidad vivas. Fue muy abundante también en época del Ordovícico y el Pérmico, donde llegaron a existir incluso estos escorpiones gigantes de agua de más de 3 metros de largo. Hoy en día la mayor parte de ellos está extinto, solamente quedan vivos los cangrejos cacerolas, considerados fósiles vivientes, y que son consumidos por grupos locales en el rango de su distribución, pero también hoy en día son utilizados por la industria farmacéutica, extrayendo la sangre de estos cangrejos y generando una serie de elementos para la ayuda de en la creación de remedios y distintos elementos farmacéuticos de uso por el hombre. Así que siguen siendo bastante importantes. El video lo van a ver ustedes en Canvas, son de gran tamaño y recuerden que a pesar de que viven en el medio marino, estos son de parientes de las arañas, son de nuestro subfilum Chelicerata. La clase Pycnogonida, que son las arañas frágiles, también son marinas, viven a grandes profundidades, tienen el cuerpo, si ustedes se fijan, bastante frágil, largo, delgado. Los cuerpos pueden extender de 1 a 10 milímetros de extensión. La parte anterior tiene una probosis o una estructura como trompa que les sirve para alimentarse. Son carnívoros y comen distintos grupos animales. Y otro rasgo que tienen importante es que los huevos, el primer par de apéndices tiene función reproductora, son las patas ovígeras, y retienen los huevos en estos apéndices donde los transportan, de tal manera que se los puede ver con estas masas de huevos transportando. Aquí hay un par de imágenes de estos picnogónidos, también llamados pantópodos, que son muy abundantes en las costas y en los mares chilenos. Para avanzar directo a nuestra clase arácnida, que es la más importante, más de 70.000 especies. Vamos a ir diferenciando los distintos órdenes que componen a estas arañas. Recuerden las sistemáticas, chicos. Hemos hablado de filum, de subfilum, ¿cierto? Subfilum, clase, orden. Eso quiere decir que estamos en el filum Arthropoda, subfilum Chelicerata, clase arácnida, orden araña, aranea. Este es uno de los órdenes más importantes de esta clase. Está caracterizado por la presencia de los quelíceros y los pedipalpos, que componen el primer y segundo par de apéndices, los 4 pares posteriores que son para movilizarse, que conforman las 8 patas, la presencia solamente de 2 tagmas, ¿cierto? El prosoma y el opistosoma. Pueden tener o no tener hilanderas, que son unas glándulas en la parte posterior del opistosoma, que están solamente presentes en aquellas arañas que tejen tela. Respiran a través de un pulmón en libro y son terrestres. Su cuerpo está cubierto de muchos sedas sensoriales o pelitos, ¿cierto?, que le permiten a ellas ir detectando el entorno. La clase arácnida está compuesta de 4 órdenes. El orden de las arañas, que es el que estábamos mirando, el orden de los escorpiones, el orden de los ácaros, el orden de los opiliones. Vamos a ver estos, hay otros 2 órdenes que los dejé fuera, ¿ya? Que viene a ser el de pseudoescorpión y el de... ya me acordaré del último que es pariente también de los opiliones. Pero nosotros nos vamos a concentrar en estos 4 órdenes. Fíjense, aquí hay un diagrama de las arañas, ¿cierto? Nuestros quelíceros, pedipalpos, quelíceros, pedipalpos, pedipalpo con función sensorial. Los ojos distribuidos, ¿cuántos ojos dijimos que tenía? 8 ojos distribuidos en este cefalotórax o opistosoma. Las estructuras, el resto de las patas, que aquí me está mostrando el inicio, cómo se insertan las patas.
un espiráculo, que es una estructura que se abre y se cierra y le permite conectarse con el exterior para la entrada y para la salida de aire, ¿cierto? Y el resto de las estructuras tubérculo anal, por donde va a eliminar los desechos. Las arañas tienen dimorfismo sexual, tienen sexos separados, por ende las podemos identificar por dos rasgos. Fundamentalmente los machos en general son más pequeños que las hembras, pero además los pedipalpos de los machos tienen una estructura modificada para poder generar la cópula. Es decir, tienen una estructura que le permite introducir, ¿cierto?, las bolsas de esperma al interior del aparato genital de la araña hembra. Si pudiéramos ver la anatomía interna de nuestra araña, no voy a detallar muchas cosas, solamente quiero mencionar, aquí está el pulmón en el libro, estos sacos que se apilan y que le dan ese nombre, ¿cierto? Para conectarse con el exterior, un espiráculo, que es como una pequeña cámara que se abre y se cierra para permitir la entrada de aire y la salida, ¿cierto?, de los productos de desecho, el CO2. Y el sistema nervioso, acuérdense que sigue de posición ventral, con estos ganglios anteriores bastante grandes que semejan a un pequeño cerebro, que está en celeste y que avanza. Hay glándulas de veneno, porque es capaz de producir veneno para poder capturar sus presas. El resto de las estructuras tienen que ver con distintas glándulas, glándula secretora de la seda, para aquellas que producen seda, y estos espireneta que dice aquí, que son las hilanderas, ¿cierto? Que son estas estructuras con las cuales va a tejer la seda. Las arañas que tejen seda la utilizan, tienen las glándulas serígenas que van a producir una estructura de tipo proteica, la seda que al salir y al contacto con el exterior se solidifica. Esta seda le va a servir para atrapar insectos, para tapizar los nidos, para formar una bolsa de esperma y retener y guardar el esperma del macho, para cubrir a los huevos, como está acá, para cubrir a los huevos y retenerlos, para hacer hilos y generar puentes. De hecho, las arañas se transportan. Muchas veces habrán visto una arañita que está colgando de un hilo de seda y este es su mecanismo de transporte. Con ese hilo se pueden mover, el viento las desplaza y van saltando de árbol en árbol. Filamentos de aviso alrededor de sus madrigueras. Hay unas arañas que me encantan, que viven en las casas sobre todo, me encantan, es un decir, que viven en los hoyitos que se forman en las paredes. Uno puede ver el hoyito que está tapizado con esta tela y tienen unos hilitos hacia afuera. Y precisamente todo lo que toque estos hilitos le permite detectar a ella la presencia de una futura presa. La araña está escondida acá en el interior. Para la muda, para discos de sujeción, ¿cierto?, bolsas de cría, o para asegurar a la presa, que también es lo que está haciendo esta araña. Aquí nuevamente tenemos una bolsa con las crías. Están todas agrupadas con esta seda, ¿cierto? Y las mantiene protegidas. En los rituales de cortejo ustedes lo habrán escuchado alguna vez. El macho tiene que ser rápido porque la hembra tiende a depredar al macho. En el ritual, el macho deja una gota de esperma, ¿cierto?, en una tela, la coge con el pedipalpo y rápidamente trata de introducirla en el aparato genital de la hembra. La hembra va a dejar los huevos en la red, los va a cubrir con seda y va a esperar a que eclosionen. El macho, una vez que logra introducir esta esperma en el aparato genital de la hembra, debe huir rápidamente, porque en general estas especies tienden a capturar al macho y lo utilizan como alimento para proveer precisamente una buena fuente energética a esta hembra que se va a quedar cuidando los huevos y va a perder de alimentarse por un tiempo. ¿Hay arañas peligrosas? Esta es una pregunta clásica que se hace. Bueno, en general,
Las grandes arañas como la tarántula y la araña pollito, que les puse acá en un video también, no son venenosas. El cine, la televisión ha tendido a generar una mala fama con ellas. Estos animales no son para nada venenosos. Fundamentalmente son animales que no debieran atacar al hombre a menos que uno la moleste. Y si la molestamos, claro, nos va a morder con los quelíceros. En el caso de la araña del apollito, la araña chilena, tiende también a tener un mecanismo de defensa que es eliminar, soltar pelos, y estos pelos tienen un efecto urticante, es decir, cuando los sueltan, cuando se ven atacadas, liberan gran cantidad de pelos que salen volando en el aire, estos le caen a las personas y generan una comezón, una fuerte urticaria, ¿ya? No son peligrosas este tipo de arañas. Sin embargo, existen otras especies que son muy peligrosas. La araña de rincón, cuya especie es, en nuestro caso, la Loxoceles laeta, y la araña del trigo o viuda negra, Lactrodectus mantas, son fuertemente peligrosas. Fíjense que la araña de rincón es una araña que puede vivir, como dice su nombre, muy común en casas, escondida en los rincones de estas guardapolvos, o en lugares que no movilicemos, que no limpiemos comúnmente. Es una araña que se reconoce porque tiene en su dorso una forma como de violín, café, de patas largas, y que puede atacar generando destrucción de tejido orgánico en la zona que afecta. La araña de la viuda negra vive en los lugares ocultos. En general se la puede encontrar cuando uno acumula leña entre las macetas en el exterior, y se reconoce por esta mancha que puede ser naranjada o rojiza con forma de reloj de arena. Ambas arañas son muy, muy peligrosas. El veneno de la araña de rincón es hemolítico, produce la muerte de los tejidos, y el veneno de la viuda negra es neurotóxico, es decir, ataca directamente al sistema nervioso. Estas dos son arañas que están presentes en Chile y que hay que tener bastante cuidado con ellas. Dicho sea de paso, en las casas también hay otro tipo de araña, que es la araña tigre, que es la clásica que uno puede ver de patas largas y como con banditas en las patas. Esta se alimenta de araña de rincón, así que es una araña que es beneficiosa para nosotros, que nos ayuda a eliminar a las de rincón. Así que si encuentran una araña tigre en sus casas, no la maten, porque es una araña que es muy, muy beneficiosa. Hay otro tipo de araña también que es común de las casas, que son unas pequeñitas de patitas cortitas, rechonchas, que generalmente están como en el techo y bajan. Esas se alimentan de moscas, que también son arañas beneficiosas en nuestro caso. Bueno, las imágenes que siguen son personas atacadas por araña de rincón. Como decíamos, es un veneno hemolítico, produce la necrosis, la destrucción de tejidos, y de ahí su peligrosidad. Que se puede ver un niño que fue atacado, una persona con la mano y el abdomen ahí, con los tejidos necrosados. Los escorpiones. Los escorpiones se diferencian del resto del orden Aranea por la presencia de esta colita, ¿cierto? Esta colita que la imagen está mostrando un escorpión y un pseudoescorpión. Este es el pseudo. La colita es larga en el escorpión, la colita casi no existe en el pseudoescorpión. Esta cola en los escorpiones termina en un aguijón, que es el que inyecta veneno. Ya no es los quelíceros, sino que a través de este aguijón posterior, y le permite capturar a sus presas. Los quelíceros están modificados, y los pedipalpos también. Los pedipalpos tienen un par de quelas o tenazas anteriores para atrapar a la presa. Aquí tenemos una imagen anatómica externa de un escorpión. Los quelíceros, si ustedes se fijan, también están divididos como pequeñas tenacitas que ayudan a atrapar a la presa, los pedipalpos con estas tenazas anteriores, y en la zona posterior encontramos un
gran metasoma o cola que está provisto de un aguijón final. Y antes de pasar, también tiene sus ojos aquí, bandas de ojos. Tiene un par de bandas y los ojos anteriores, igual que las arañas, con sus 8 ojitos. Tanto las arañas como los escorpiones tienen estructuras sensoriales que les permiten ir detectando el entorno, y sus cuerpos están cubiertos de sedas, o en este caso de peines sensoriales por la parte ventral. Ordenopiliones. Estas son clásicas de los bosques, sobre todo el bosque de Nothofagus, de roble, de guaye. Se encuentran entre la madera en descomposición, muchas veces también en las ramas. Son estas arañas duras, tienen este exoesqueleto rígido, el abdomen con el cefalotórax está unido, no existe el pedicelo, no lo mencioné anteriormente. El pedicelo es la cinturita. En la araña común, la unión del abdomen con el cefalotórax es a través de una cinturita que se le llama pedicelo. En este caso, no existe el pedicelo. Se puede observar la segmentación externa a través de todas estas rayitas. Son generalmente carroñeros, se alimentan de restos de insectos muertos, de cualquier materia en descomposición que esté entre estos troncos que están descomponiéndose. Y los quelíceros tienen forma de pinza, parecido a lo que pasaba con el escorpión. El último orden que vamos a revisar de este subfilum Chelicerata son los ácaros. En los ácaros de nuevo tenemos modificaciones del cuerpo. En la parte anterior, tanto pedipalpos como quelíceros se fusionan formando el natosoma, que es un cuerpo anterior mandibular. Soma quiere decir cuerpo en latín, innato es mandíbula. Entonces, forman una estructura anterior mandibular, que es el natosoma. El resto del cuerpo también se fusiona completamente formando el idiosoma, que es una estructura única. Hay una gran diversidad de ácaros. Los ácaros son de pequeño tamaño en general. Algunos son más grandes, como las garrapatas, que las podemos observar a simple vista. Pueden vivir en distintos hábitats. Tienen un sistema respiratorio traqueal o puede estar ausente en los casos que son acuáticos. Traqueal, acuérdense que son cañerías, tubos que recorren el cuerpo. Aquí hay un par de imágenes, la garrapata, la clásica garrapata que podemos encontrar en nuestras mascotas, ¿cierto? La hembra, el macho. La hembra es más grande porque está llena de huevos y se dedica exclusivamente a alimentarse de sangre, ¿cierto? Con esta estructura anterior bucal, ella rompe la piel del animal y introduce este natosoma, lo agarra y empieza a chupar, a succionar la sangre, y se dedica a colocar huevos y huevos y huevos para generar nuevas garrapatitas. Y el macho que básicamente sube a la hembra a fecundarle y luego se va hacia los sectores de la tierra seca o el pasto donde se quedan, alimentándose también de sangre de los distintos vertebrados que puede usar como alimento. Esta es limnesia, que es un ácaro de agua dulce, que ustedes lo habrán visto cuando van de repente a un río, a algún lugar a bañarse, se ven unas pelotitas anaranjadas que flotan y se mueven. No son peligrosos, son ácaros de vida libre, así que no tengan miedo que se les vaya a pegar alguno y les vaya a hacer algún tipo de daño. Hay otros que causan enfermedades al ser humano. Están los ácaros que se ubican en los folículos humanos, ¿cierto? Es decir, en los pelos. Está el ácaro de la sarna, que también se alimenta de piel, de células epiteliales, que se van descamando. Ustedes saben que vamos perdiendo células epiteliales constantemente.
Y está este otro ácaro que es la garrapata del ganado, que provoca fiebre en el ganado y que también causa algunas enfermedades. Hay otros acá que están mencionados arriba, pero vamos a quedarnos con esos ácaros solamente. Para recordar y que no se les olvide la anatomía de estos quelicerados, diferencias entre estos tres órdenes, ¿cierto? El orden de las arañas, aranea, donde están todas nuestras arañas comunes, la diferencia también que puede tener con los escorpiones, el orden de los escorpiones y el orden ácari. ¿No hay preguntas hasta aquí? Me voy de los subfilum Chelicerata. Subfilum Crustacea. Los crustáceos son fundamentalmente marinos, aunque podemos encontrar algunos de agua dulce y terrestre. Características de los crustáceos. Dijimos que tenían los apéndices birramios, ¿se acuerdan? Apéndices birramios, y acá tenemos mandíbulas, no quelíceros como en el caso anterior. En las mandíbulas hay una serie de estructuras adicionales. Estos tienen un grupo de maxilas además, es decir, tienen un aparato bucal muy, muy complejo, con mandíbulas, con maxilas. De hecho, tienen dos pares de maxilas que le permiten ir también movilizando todo el alimento y introduciéndolo al interior de su cuerpo. Tienen muchas patas. Fíjense que aquí este camarón o langosta me está mostrando en la parte anterior varias patas. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tienen en general de 8 a 10 patas que tienen distintas funciones. Las anteriores son móviles y las posteriores, que están acá, se utilizan fundamentalmente para movilizar el agua e introducirla a las branquias y poder respirar. ¿Qué más podemos observar en ellos? Se observa todavía algunos rasgos de metamería en algunos de ellos. Dentro de los crustáceos hay muchos órdenes. Vamos a tratar de avanzar rápido con algunos de estos órdenes. Características generales, aquí en celeste me está marcando gran parte de estos órdenes de los crustáceos. Fíjense que dentro de las características que nosotros podríamos mencionar estaba la presencia de estas mandíbulas, estos apéndices birramios, ¿cierto? También se reproducen a través de larva, igual como pasaba con los moluscos. Tienen esta cubierta externa, ¿cierto? Este exoesqueleto bastante rígido que los obliga a cambiarlo para crecer. Tenemos la presencia de esta respiración a través de las branquias y van a haber diferencia en el número de apéndices que vamos a ir observando. En la cabeza vamos a encontrar dos pares de antenas sensoriales. Además, va a existir un par de mandíbulas y dos pares de maxilas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un par de antena y tenemos la anténula. Tenemos la mandíbula y las maxilas. Después, existen otras estructuras que les permiten todavía ayudar en la alimentación, los maxilípedos. Algunos grupos pueden tener el primer par de apéndices transformado también en pinzas o quielas, como nuestros cangrejos y los camarones. El resto de las patas son caminadoras, las posteriores les sirven para mover el agua y introducir el agua dentro de las branquias y así poder respirar. Y en la parte posterior hay una colita conformada por un telson y un par de urópodos. Por encima
Lo mismo en una vista, ¿cierto?, dorsal y ventral. Nuestras antenas, anténulas, los ojos, tenemos la parte anterior, las patas caminadoras, el primer par con estas tenazas, y nuestro abdomen provisto al final de un telson con urópodos. Por la parte ventral se puede observar ahí que todo el aparato bucal está compuesto de maxilas, maxilípedos, ¿ciertos?, que le van a ayudar a mover este alimento y a introducirlo al interior de su boca. Tenemos aquí los pleópodos que le permiten mover el agua para nadar, dice ahí, y también oxigenar sus branquias, y los perellópodos, que son los que le permiten caminar. Eso es a grosso modo la estructura de un crustáceo. Aquí están puestas todos los apéndices separados. No se los voy a preguntar, así que por favor no se estresen al ver la diapositiva tan grande. Solamente quiero mostrarles que fíjense que adherido a cada apéndice ya hay una branquia. Estas son branquias que se introducen al interior del animal y que le permiten el intercambio gaseoso. Están presentes en nuestros perellópodos y nuestros pleiópodos, ¿ya? Por dentro, un sistema circulatorio con un corazón, sistema circulatorio de tipo abierto, una gran estructura muscular, que es lo que nos comemos cuando comemos colitas de camarones, ¿cierto? Sistema nervioso de posición ventral, digestivo, completo, una glándula, ¿cierto?, para producir distintas sustancias, y nada más que vamos a destacar de esta diapositiva. Los sexos separados. Esta diapositiva me está mostrando las branquias o agallas, cómo se distribuyen en el cuerpo y le permiten entonces la oxigenación, ¿ya? El sistema nervioso, lo acabo de mencionar, es segmentado. Ahí se ven pequeños nódulos que van avanzando por cada uno de lo que fueron en algún minuto metámeros, ¿cierto? Y se distribuye de posición ventral, circulatorio abierto, sexos separados, quiere decir que hay machos y hembras. Los ojos compuestos, pueden haber estatocistos, que son estructuras que le permiten ir recepcionando el equilibrio, también pelos táctiles, que van a hacer expansiones de la cutícula y le van a permitir también sentir el entorno. Y en las antenas se produce la recepción del gusto y el olfato, en las antenas y en todas estas piezas bucales. Decíamos que en la reproducción pasan por estados de larva. Tenemos, ¿cierto?, machos y hembras que van a producir huevos. Los huevos se van a fecundar en el medio acuático externo, produciendo larvas, una larva que se llama nauplius, que va a ir metamorfoseándose hasta convertirse en un pequeño individuo que va a crecer, y para crecer va a tener que ir mudando, ¿cierto?, cambiando esta cubierta externa, este exoesqueleto. Y para mudar, que es lo que muestra esta diapositiva, lo que sucede es básicamente se desprenden de la capa más externa, que es la rígida, y el animal genera como un vacío, empieza a aumentar su cuerpo y se libera de esta caparazón antiguo viejo. Eso le permite volver a soltarse, a expandirse y empezar a generar nuevamente la cubierta externa rígida. Este es el periodo más peligroso para un crustáceo, porque cuando queda sin su coraza protectora, queda con cuerpo blando y puede ser fácilmente depredado. Se alimentan de distintos elementos. Pueden haber crustáceos que sean, aquí dice suspensívoros, pero son filtradores. Pueden haber depredadores y carroñeros.
van a utilizar todo este aparato anterior bucal para poder ingerir el alimento, para sujetarlo, desmenuzarlo, como alguna vez podrán haber visto una jaiba, ¿cierto?, destrozando los pequeños trocitos de carne. Las jaivas son carroñeras, comen cualquier tipo de animal muerto, desperdicios que se encuentren en el mar, y los van destrozando, introduciéndolos a su boca. ¿Ya? Y en el estómago tienen distintas estructuras que le van a permitir hacer la digestión. ¿Cuáles son las clases más importantes de crustáceas? Les comenté que habían muchas clases, vamos a concentrarnos en las que nos importan, las otras las vamos a dejar como solamente mencionadas. Clase Remipedia, que aquí está el dibujo de Remipedia, hay aproximadamente 10 especies, son de muy pequeño tamaño, marinas, fundamentalmente, y viven en los fondos marinos. Cefalocárida, 9 especies, también de pequeño tamaño, también son de tipo marino. Branquiópoda. Branquiópodas forman fundamentalmente el plancton. Aquí podemos encontrar a varios representantes de branquiópoda, donde está Daphnia, que se utiliza en ensayos de laboratorio. Clase Ostrácoda, con el dibujo que hemos colocado aquí, también conforman parte del plancton, parecen pequeñas almejitas que flotan en los cuerpos de agua. Pueden encontrarse, al igual que en el caso de los branquiópoda, representantes de agua dulce y de agua salada. Maxilípoda tiene varias subclases, más de 10.000 especies, aquí hay un ejemplo de ellos. Nosotros vamos a mencionar a los cirripedios por cuanto son importantes desde el punto de vista comercial, económico para Chile. Y finalmente nos vamos a concentrar en la clase Malacostraca, que son los más abundantes y donde están los cangrejos y las langostas. Entonces, la subclase cirripedios es la que incorpora a los picorocos y a todos estos pequeños cirripedios o percebes que le llaman en algunos libros, que están incrustados en las rocas, en las costas de todo el mundo. Algunos de ellos pueden ser cavadores e incluso podemos encontrar parásitos. Estos animales tienen un estado de una reproducción bastante interesante. El adulto es sésil, es decir, se pega a las rocas y se rodea de placas calcáreas, que son todas estas placas, que lo cubren y lo protegen, ¿ya? Se colocan y se fijan de cabeza. Eso quiere decir que aquí está la cabeza por acá y lo que yo estoy viendo es la parte posterior. Estos picorocos abren esta parte posterior y sacan las branquias con las cuales filtran y van absorbiendo el alimento, así que son filtradores. Son hermafroditas, a diferencia del resto que tenían los sexos separados. Dentro de esta subclase cirripedios hay algunos parásitos como saculina. Saculina es un cirripedio parásito que tiene forma de saco, de bolsita, y se deposita, aquí está el cirripedio parásito. Esta bolsita es un parásito que se pegó en una jaiba, en un cangrejo, y se alimenta a través, succionando, ¿cierto?, la sangre de este cangrejo. Esta saculina llega a el pequeño cangrejo, empieza a desarrollarse y se ubica en el abdomen. ¿Cuál es el abdomen del cangrejo? Esta pequeña pestañita en triángulo es el abdomen. Se ubica ahí porque los cangrejos, cuando están en etapa reproductiva, guardan los huevos y los depositan en esta zona. Entonces el cangrejo lo confunde con huevos y no se deshace del parásito, lo mantiene y lo resguarda. El resto de las clases, la clase Malacostraca es la más abundante. Aquí están los isópodos, el orden isópoda, anfípoda, eufácida y decápoda. En esta nos vamos a detener un poco más, porque son precisamente los más conocidos y los más importantes en términos comerciales y de consumo, tanto por otros animales como humanos. Partimos con el orden isópoda. Isópoda son
crustáceos que pueden haber terrestres y marinos. También hay algunos parásitos. Aquí está el isópodo parásito, no sé si lo vieron, lo detectaron a primera vista. Está pegado al cachete de este pez. Eso quiere decir que algunos de ellos son parásitos y cuando se pegan se alimentan de las secreciones corporales, ¿cierto?, de estos organismos. Carecen de un caparazón, tienen un cuerpo aplanado dorsoventralmente, quiere decir que están aplanados como quien los pescara y los aplastara por arriba y por abajo, y para protegerse pueden conformar una bolita de protección. Aquí encontramos a los chanchitos de tierra. Entonces los chanchitos de tierra que están en mi jardín son crustáceos, no son insectos. Cuidado con eso. Se protegen formando una bolita y otro rasgo importante, como son crustáceos, tienen branquias, no tienen pulmones, por ende tienen que vivir en la humedad. Respiran por intercambio gaseoso, ¿cierto?, que se produce de estas pequeñas películas de agua con las que cubren sus branquias. Son omnívoros. ¿Qué más? Los terrestres son herbívoros con algunas bacterias simbiontes. Tienen branquias, cuidado con confundirlos con algún grupo de insectos. Y aquí me está mostrando la cabeza, ¿cierto?, con sus antenas, con sus ojos, y la parte posterior con el telson, ¿cierto?, y los urópodos. Orden anfípodos. Estas son las que la gente le llama las pulguitas de mar. Pero cuidado con confundirlas con las pulgas que se entierran en la arena. Estas son las chiquititas que como que saltan por encima de la arena. Cuando hay algas que se ha arrastrado el oleaje, están llenas de unos pequeños bichitos que saltan muy, muy rápido. Estas son anfípodos. A diferencia del anterior, estos son marinos, tienen el cuerpo aplanado lateralmente. Si el otro era aplastado, este es como aplastado por los lados, ¿cierto? ¿Se fijan que el cuerpo es más larguito? Es como si lo hubieran pescado y lo hubieran, como si fuera una puerta que lo aplastó. También podemos encontrar algunos parásitos, algunos en estados de agua dulce, y solamente vamos a recordar que a diferencia del anterior, está comprimido lateralmente y las mismas estructuras, ¿ya? Eufácidos. El orden eufácidos es importante porque conforman el krill. Y, como ustedes saben, el krill es el principal alimento de las ballenas. Pueden tener caparazones de 3 a 6 centímetros. Algunos de ellos tienen bioluminiscencia a través de un órgano llamado fotóforo y forman grandes enjambres marinos de 45 metros cuadrados. Ahí hay una pequeña imagen de estos eufácidos y lo que está al lado es una ballena alimentándose. Decápodas. Este es el orden que más nos interesa y donde nos vamos a concentrar más. El orden Decápoda, con 18.000 especies, son muy importantes para la economía y la ecología. Aquí están los cangrejos de río, las langostas, los cangrejos de mar, los langostinos, los cangrejos ermitaños, los cangrejos violinistas, el cangrejo araña, todos los tipos de cangrejos, la langosta de Juan Fernández que está acá, ¿cierto? Todos están dentro del orden Decápoda. Decápoda hace referencia a que estos tienen 10 patas. Están las pulguitas de mar, las que se entierran en la arena también acá. Entonces, ¿cuáles son los rasgos fundamentales? En este caso tenemos un caparazón, ¿cierto?, grande, que es la fusión, dijimos, de la cabeza, el tórax. ¿Dónde está el abdomen? El abdomen está en esta parte posterior, plegado en el caso de los cangrejos y extendido en el caso de los langostinos. Son los más importantes. Todas las especies que están aquí en fotografía son especies chilenas que se consumen tradicionalmente. Cáncer porteri,
cáncer setosus, porque está lleno de pelitos sensoriales, cáncer coronatus, que es la más común, la más grande, y Thaliepus dentatus, que es esta que tiene el cuerpo medio triangular, más flaquita. Estas son las principales que se venden y se consumen en Chile. Características, aquí está el abdomen, ¿cierto? Que dijimos que lo pliegan. En este caso no es saculina, no es el parásito el que está ahí, son los huevos. Hay diferencia de sexos, podemos diferenciar entre las hembras y los machos. Hay dimorfismo sexual en la estructura del abdomen. Características generales, ¿cierto? Me he saltado mencionar el rostrum, que es como esta quilla, esta parte inicial que tiene en la zona anterior, que precisamente muestra la parte anterior del cangrejo. Como bien decíamos antes, tiene sus antenas, sus anténulas, tiene este primer par de apéndices con quelas, los caminadores, el abdomen plegado, los ojos, ¿cierto? Las hembras tienen el abdomen más ancho porque deben llevar y contener a los huevos. Los machos lo tienen más angosto. Y esa es la principal diferencia que nos permite diferenciar a hembras de machos. Vamos a hacer una pausa, chiquillos, porque hoy día me voy a extender. Me queda el grupo de los insectos, que son los últimos que tenemos que revisar. Me gustaría saber si hay algún comentario, alguna duda, algo que requieran resolver, o sencillamente paramos unos minutos para ir a buscar un café, tomar aire y terminar. No veo a nadie, no escucho a nadie. Sí, profesora. Se quedaron dormidos. Sí, hagamos unos 10 minutos que sea de pausa. A las 10:20, según mi computador, retomamos, ¿ya? Yo voy a detener la grabación mientras, porque así también me permite dividirla en dos para subirla al sistema. Entonces la voy a detener y vamos a retomar en 10 minutos. Bien. Ya, no sé si estamos o no estamos.